Muy buena tarde para cada uno de ustedes. Mi nombre es Wendy Yanira Quiñones Rojas y hoy les explicaré sobre lo que es la estafa, apropiaciones indebidas y la defraudación tributaria. Como primer punto les hablaré sobre lo que es la estafa. Su definición la encontramos regulada en el artículo 263 del Código Penal. Muy bien, la estafa se entiende por aquella acción por la que un sujeto utiliza un engaño para tratar de conseguir que el otro sujeto caiga en un error o que induzca a cometer un acto de disposición en perjuicio ajeno, siempre con el ánimo de lucro. Si no hay engaño, el delito de estafa no habrá existido. El engaño es suficiente, tiene que ser suficiente para que exista una estafa. Tiene que producir un error en la otra persona, acto de disposición de patrimonio de la víctima y el ánimo de lucro. Acá podemos encontrar lo que son los elementos, que es el verbo rector, un sujeto activo, un bien jurídico tutelado, un elemento interno, un elemento material y la conducta. La conducta, como yo les decía, era que la persona pasiva es la que tiene que caer en un error a través de un engaño. En el Código Penal están reguladas muchos tipos de estafas. En ella podemos encontrar lo que es el artículo 64, que dice casos especiales de estafa. En ella podría explicarle, darles un ejemplo. Por ejemplo, lo que son, por ejemplo, las ventas de joyas. Por este medio, las personas pueden estafar a otras alterando su material. También podemos encontrar lo que son los juegos de azar. Ustedes pueden ver que en las ferias existen muchos juegos. Entre una de ellas podrías mencionarles sobre lo que es la lotería. Aquí es donde la lotería es un juego de azar en la cual existe mucho lo que es la estafa. Generalmente se hacen juegos y se gana quizás una vez por día en las ferias que están en las comunidades o en los departamentos. Está también el artículo 265 que dice estafa mediante destrucción de cosa propia. Un ejemplo que les puedo dar de esto es, por ejemplo, cuando pueden intencionalmente ir a chocar un coche o su coche con la intención de cobrar un seguro. El artículo 266 que dice estafa mediante lesión. Esto también aquí podríamos dar un ejemplo de cuando las personas provocan un accidente, también con el fin, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una persona es atropellada, le cubren todos sus gastos y la persona que lo atropella le paga una cierta cantidad de dinero. Entonces, para que ocurra la estafa, la persona tiene que provocar su accidente. También está el artículo 267 que dice estafa en entrega de bienes. Esto puede ser que, por ejemplo, al momento, un ejemplo sería de que le prometan algún trabajo a alguna persona y entonces le pidan algún documento de su casa, de algún terreno. Entonces la persona accede y entonces ya está cayendo en una estafa porque el trabajo nunca se lo van a dar.
está el artículo 268 que dice estafa mediante cheques. ¿Cómo puede ser esto? Que, por ejemplo, alguna persona venda alguno de sus pertenencias y le paguen por medio de un cheque. Sin embargo, este cheque va a estar sin fondo al momento de cobrarlo. En esto ha caído en una estafa porque ya entregó sus bienes, sin embargo, no recibirá el dinero que le corresponde. Está también el artículo 269 que dice defraudación en consumos. Esto no es más de que cuando, por ejemplo, una persona utiliza algún taxi o algún servicio, por ejemplo, de comida, y al momento, por ejemplo, de utilizar el servicio del taxi, ya cuando la persona la hayan dejado en el lugar que pidió, dijera, esta ya no pague. Aquí en nuestro medio ha ocurrido, por ejemplo, cuando una persona dice o da un billete de a 100 quetzales y entonces el taxista dice que no tiene sencillo. Entonces prácticamente se queda así y el taxista ya es estafado. Está también el artículo 270 que dice estafa mediante fluidos. ¿A qué se refiere esto? Esta estafa mediante fluidos significa cuando, por ejemplo, alteran algún contador que está en la casa para medir la energía eléctrica que se consume. Esto es otro tipo de estafa. También está el artículo 271 que dice estafa mediante informaciones contables. Que usted vaya con algún contador para que le haga, por ejemplo, el inventario de su negocio. Sin embargo, aquí él altera todos los movimientos diciendo de que usted tiene menos dinero de lo que usted cree. Y aquí ya está cayendo en una estafa. Como segundo tema está de las apropiaciones indebidas y de la defraudación tributaria. Esta está tipificada en el artículo 272 del Código Penal y como su definición podemos decir que es la esencia de este delito más que todo se encuentra en acto apropiatorio de la que jurídicamente se ha de devolver. ¿Qué quiere decir esto? Que en esto ocurre un quebranto de confianza. Por ejemplo, al momento de alquilar algún vehículo, que esto se ocurre mucho en las ciudades, prácticamente al momento de alquilarlo usted tiene que devolverlo. Sin embargo, si esta no se devuelve y se hace apropiación de dicho vehículo, ya está cayendo en una apropiación indebida. También está el artículo 273 que dice apropiación irregular. Por ejemplo, aquí un ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, cuando una persona tenga que indemnizar a su trabajador y se hace o se apodera de una tercera parte de lo que le corresponde al trabajador que debe ser indemnizado. Aquí prácticamente el trabajador ya es víctima de una estafa. Hay muchos puntos en los que podríamos quizá confundirlo con lo que es el hurto, la estafa con el hurto. Sin embargo, y con la apropiación indebida. Sin embargo, aquí hay una diferencia, porque en el hurto dice que ellos se apoderan de los patrimonios a través de fuerza, sin autorización, sin que la persona sepa o con una fuerza se lo tengan que arrebatar. Sin embargo, en las estafas no. Las estafas, la persona cae vilmente en un engaño, prácticamente da todas sus propiedades con voluntad, al igual que en las apropiaciones indebidas, se da con voluntad
y aquí hay un quebranto de confianza, como lo había mencionado anteriormente. Entonces esto es todo, compañeros. Si tienen alguna duda, pues lo resolvemos en clase. Muchas gracias.